La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, ya nos acompaña el abogado Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, con quien vamos a dialogar sobre este importante tema. Asambleísta, gracias por acompañarnos. En efecto, el gobierno entregará solo la reforma tributaria como proyecto urgente esta semana, es decir, el jueves 21 de este mes. ¿Por qué se da esta división en cuanto a los proyectos? ¿Qué sucede al interno? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Diana? Buenas noches con todos los que nos siguen a esta hora. Yo creo que es una cuestión de simplificación. Inicialmente se envió un proyecto grande que fue cuestionado por los organismos administrativos de la Asamblea. Constaba de 333 artículos y contenía una serie de temáticas todas relacionadas con la reactivación económica y con el empleo. Sin embargo, en la Asamblea los organismos de administración no lo consideraron adecuado, que cumplía con los textos constitucionales. Una decisión bien discutible, por cierto, pero en todo caso, para no dar mayores razones ni excusas para que los asambleístas hagamos nuestro trabajo, la presidencia ha decidido enviar esto en bloques separados para que no exista la misma argumentación de que se están tratando demasiadas materias en un solo texto. También no será una forma de tomar la temperatura en el sentido de qué va a suceder entre las decisiones que tome la Asamblea en ese sentido. A ver si existe otra negativa, como la inicial. Bueno, yo creo que el país no está para más temperaturas, ni tampoco para fiebres ni para calenturas. Creo que lo que necesitamos ahorita es poder trabajar, que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y digo nos dejen a los asambleístas porque los entes administrativos de la Asamblea son los diques por los cuales pasan o se represan las cosas que tenemos que tratar y discutir los asambleístas. Hoy ya no hay excusa. El presidente ha dicho públicamente que va a enviar 3 proyectos divididos. El uno en materia tributaria, el otro en materia laboral, el otro en materia de inversiones secuenciales, para que podamos tener el tiempo necesario para discutirlo, debatirlo y, por supuesto, llegar a consensos. Hoy el país está en una situación delicada desde lo económico, desde lo que tiene que ver en seguridad, desde lo sanitario, desde lo político, desde lo institucional, y hay que agarrar el toro por los cuernos. Debemos resolver las cosas y actuar con eficiencia porque, al fin y al cabo, tenemos que pensar en las necesidades que tienen que satisfacer las grandes mayorías. Hay un estado de excepción que es por el tema carcelario. Abogado, en este sentido yo le pregunto, ¿cabe constitucionalmente que se tome esa excepción y se envíe este proyecto de ley? ¿Es correcto constitucionalmente esto? De alguna manera, los problemas que arrastra el país y que son consecuencia, o mejor dicho, que se expresan a través de la delincuencia, que se manifiesta no solamente en las cárceles y en las calles, también tiene que ver con la seguridad, y eso tiene su nexo con los problemas económicos que existen en el Ecuador. Por lo tanto, es razonable pensar que un proyecto en materia tributaria o en materia económica, en materia laboral o en materia de inversiones tenga su vínculo con lo que está sucediendo a nivel de la problemática de la seguridad y del sistema carcelario en el país. Estamos claros que hay una serie de efectos y circunstancias, pero peor es no hacer nada, peor es quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos que responder, estamos en medio de un estado de excepción, la Constitución faculta para enviar este tipo de proyectos bajo el esquema de estados de excepción, así que el presidente y su equipo jurídico sabrá analizar lo que corresponda para que los proyectos lleguen como se establece según la Constitución y según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el tema laboral se mencionaba y existía un reparo sobre el tema de posible regresión de derechos en la propuesta inicial. ¿Es verdad esta situación? ¿Habrán cambios profundos? ¿Se quitarán algunos artículos en ese sentido? Sí, se van a limpiar, se va a limpiar por el proyecto algunos errores que habían inicialmente, como por ejemplo la posibilidad de que un trabajador bajo ciertas circunstancias tenga que indemnizar al empleador. Eso no se va a mantener, no era algo que tenía ningún sustento, más bien se trató de un error, como el mismo equipo de la presidencia lo reconoció en su momento. Pero fuera de eso, la idea no es entrar en un esquema de regresión de derechos, porque eso lo prohíbe expresamente la Constitución.
sino establecer un esquema alternativo que permita dinamizar el esquema de empleo en todo el país, que permita dinamizar los procesos de contratación para poder darle una mayor fuerza al mercado laboral y generar nuevas formas de contratación acorde con los momentos tecnológicos que hemos visto. Entonces, yo creo que dentro de esa óptica, lo que suma no daña, porque el proyecto no va a quitar nada a nada ni a nadie, pero sí va a generar nuevas condiciones para que quienes se ajusten a esas nuevas normativas entren en un esquema que les permita tener un trabajo, porque al fin y al cabo el peor trabajo es el que no se tiene. Bueno, en cuanto al tema de impuestos, también se cuestionaba el impuesto a la renta asambleísta. Por ejemplo, una persona que gana $2,000 al mes paga $24,000, y impuesto a la renta actual es de $39, teniendo los $2,000, ¿no? Pero con esta reforma que se planteaba inicialmente tenía que pagar $814. ¿Habrá cambios ahí también? Sí, el proyecto establece que quien gana $2,000 al mes paga por todo valor al final del año $60. No son $24,000, son $60. $60 por concepto de impuesto a la renta en el año. Y por concepto de IVA, es decir, los dos rubros sumados. Yo no digo que $60 sean poca cosa, porque hay gente que vive con $1 al día en condiciones extremas, pero para alguien que ingresa $2,000 al mes, un valor de $60 que cubra por impuesto a la renta y por IVA al final del año no me parece exagerado. Y, por ejemplo, quien gana $2,500, $2,700 tendrá que pagar hasta $130 al año. Entonces, son rubros que me parecen razonables, que contribuyen a generar un marco de mayor formalidad dentro del país, que sobre todo inserta a muchas más personas en el mercado formal en el país y que les permiten también, a través de esa tributación, acceder a préstamos, a créditos y a una serie de rubros que hoy por hoy no tienen a su disposición. Entonces, yo creo que las cosas hay que verlas desde ese doble punto de vista. Por supuesto que habrá quienes han ganado más, sobre todo durante este año y medio que hemos sufrido en la pandemia, y que tendrán que hacer un mayor esfuerzo. Por ejemplo, en el tema de la contribución para el patrimonio, ya no va a haber el énfasis que antes había en la contribución respecto de las personas naturales, sino que va a haber mayor concentraciones en las personas jurídicas, algunas de las cuales les ha ido muy bien en la pandemia. Y no está mal, yo no sufro, nadie tiene que sufrir por eso, pero si es que les ha ido muy bien en la pandemia, deben arrimar también el hombro y saber que deben contribuir un poco más al país, sin ningún afán ni de castigar a nadie ni de perseguir a nadie, sino entender que, por ejemplo, para el proceso de vacunación tan exitoso que ha seguido el país, se ha tenido que de todas formas gastar $900 millones, y esos $900 millones de algún lado deben salir, porque así es como un país va avanzando. Sí, es realmente fuerte, porque se cuestionaba mucho el tema del impuesto a la renta que teníamos que pagar las personas que ganen más de $2,000, porque es del total de los $2,000, más no con los descuentos que corresponden. Entonces sí generaba una afectación a la economía de aquellas personas. Correcto, pero justamente muchas de esas cosas están siendo pulidas en el actual proyecto, en un esquema progresivo, sin castigar en demasía a la clase media, permitiéndonos a todos tener un poco de oxígeno para poder ir trabajando, pero a la vez ir proporcionalmente contribuyendo a la mejora y contribuyendo en función del país y de las obligaciones que tenemos como Estado, pero sabiendo que quienes han generado un poco más o quienes les ha ido un poco mejor, pues tienen una obligación un poco mayor. No es un tema fácil, porque de algún lado debe salir el dinero. Es difícil. Más aún en la crisis, ¿no? ¿Perdón? Más aún en la crisis que ha venido enfrentando el mundo. Eso le venía a decir, y peor cuando uno viene de tumbo en tumbo, por decirlo así, porque hemos tenido una pandemia a nivel mundial, pero los países tienen que buscar mecanismos creativos para salir adelante. Por eso es que un esquema exitoso no puede concentrarse exclusivamente en lo laboral, o exclusivamente en lo tributario, o exclusivamente en la materia de inversiones, sino que tiene que combinar una serie de factores que sean razonables, que sean manejables por los diferentes hogares ecuatorianos y que sobre todo sean sostenibles en el tiempo, porque tampoco se trata de dejar ilíquida a la gente. Ya bastante nos cuesta llevar un poco de dinero a la casa para después entregarlo en proporciones pues, importantes, y por eso es que se está estableciendo en muchos casos una tarifa, por decirlo así, única,
sobre todo para quienes ganan y están en los rangos de $2.000 en adelante, cosa que el proceso de tributación sea simplificado y sobre todo no castigue representativamente los bolsillos de las familias ecuatorianas. Bueno, de un lado es importante la generación de normativa, también que se promueva la inversión en la productividad. En este sentido, asambleísta, también interesa que los trabajadores tengan acceso al trabajo y que esto no genere, estas nuevas normas no generen precariedad, porque eso también estaba en discusión y lo mencionamos hace poco. ¿Cómo lograr que esto no suceda? Precariedad no, razonable flexibilidad sí. Yo creo que ese debe ser el concepto que debemos manejar. A nadie se le van a coartar sus derechos, porque el que ha trabajado ha adquirido derechos laborales que son irreversibles y que además tienen una garantía constitucional. Por lo tanto, sobre eso nadie tiene por qué regresar. Sin embargo, no podemos quedarnos en los que estamos, porque el resultado de manejar el esquema que tenemos actualmente es contundentemente catastrófico. Solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo estable. Los otros 7 de la población económicamente activa tienen que ver cómo hacen. Y eso está mal, eso está muy mal. Y un gobierno tiene la obligación de combatirlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, generar condiciones para que haya una mayor formalidad y de esos 7, unos 3 o 4 puedan también acceder a un empleo formal. Y por otra parte, tenemos que generar condiciones para que quienes se deciden a emprender y no estar en relación de dependencia tengan condiciones favorables y puedan también ser generadores de empleo. Muchos errores se cometieron durante los últimos 14 años en términos de que quisieron convertir al Estado en el gran generador de la fuerza de trabajo, y eso está mal, porque cuando la plata en el Estado se agota, o porque bajan los precios internacionales, porque baja el precio del petróleo, o porque suceden cosas que no podemos controlar, como una pandemia que nadie sabía que iba a pasar, entonces todo el mundo se queda prácticamente cruzado de brazos y los países sufren mucho. Hoy tenemos que cambiar esa dinámica y entender que tenemos que generar condiciones para que sea el sector privado el motor, sobre todo sustentable, de la economía ecuatoriana. Y bueno, y para la gobernabilidad y aprobación de leyes se necesita también asambleísta de diálogos entre el Ejecutivo y la Asamblea. ¿Cómo promoverlos? ¿Cómo llegar a esos acuerdos que beneficien a todo el país y evitemos esos distanciamientos que en los últimos meses pues han sido evidentes? Bueno, conversando, debatiendo. Somos 137 asambleístas en la Asamblea, tenemos 5 bancadas, hay procesos de diálogo que se tienen que llevar a cabo. De alguna manera el proceso anterior, que no pudo avanzar, nos dejó algunas lecciones en términos de la necesaria socialización que tiene que haber de los proyectos. Seguramente estamos seguros que esas lecciones han sido asimiladas y tenemos que seguir adelante. Nadie dice que uno no se puede equivocar. Lo que no está bien es equivocarse 2 veces sobre lo mismo, y yo estoy seguro que aquí todos, la ciudadanía, el mismo gobierno, las diferentes bancadas en la Asamblea, hemos aprendido un poco o hemos asimilado un poco de lo que ha sucedido durante las 3, 4 últimas semanas, y tenemos que buscar la manera de empujar el carro hacia adelante, porque al fin y al cabo todos estamos en ese vehículo y tenemos que buscar la manera de avanzar. ¿Ha existido acercamientos con los representantes de las bancadas justamente para poder tener una sinergia que permita de alguna manera viabilizar estos proyectos que envía el presidente en su momento? Sí han existido acercamientos, hay algunas posiciones en las que diferimos, en otras coincidimos. No somos personas que nos miramos la cara cuando entramos al pleno, al menos no en la gran mayoría de casos. Hay cordialidad, hay respeto, pero obviamente también hay una convicción de que quien ganó las elecciones es el movimiento Creo, y por lo tanto el presidente está en su derecho de poder impulsar los cambios que el país necesita, por supuesto, buscando la colegislatura de la Asamblea. Y eso yo creo que es un tema que tiene que ser asimilado por los actores políticos para saber que a lo mejor no vamos a tener una ley perfecta, pero sí una buena ley, y sobre todo que afronte los problemas inmediatos que tiene el país. No coincidiremos en todo, pero estamos seguros que debatiendo y llegando a consensos podremos sacar un texto que nos permita alcanzar los objetivos de progreso que el país necesita. Estaremos atentos una vez que se envíe el primer proyecto económico urgente. Asambleísta, para finalizar, 2 preguntas nada más en cuanto al tema de los papeles de Pandora. Es justamente este
tema que ha generado controversia y un poco de polémica, no solo en el país, sino en el mundo entero. ¿Cómo ustedes, desde la bancada a la que representan, que es el gobierno, ven la convocatoria que han hecho a la esposa del presidente y a su hijo? A mí me parece que es una falta de respeto. Y eso yo lo digo con toda la claridad. Yo creo que, primero, esa designación fue una comisión que no le correspondía. Lo forzaron para que así sea, por decisión del Pleno. Debió haber ido a la comisión de fiscalización. Y además inmiscuir en este tema a la esposa y al hijo del presidente, me parece que es una medida tendiente de unos cuantos legisladores a generar una presión absolutamente innecesaria del legislativo versus el ejecutivo. Y yo creo que es una falta de respeto porque además se trata de hechos pasados en una comisión que nada tiene que ver con el asunto, sobre un tema jurídico que está absolutamente claro en cuanto al origen de los fondos, en cuanto a la tributación de los fondos y en cuanto al ajuste del esquema normativo por parte del presidente Lasso a los resultados de la consulta popular del 2017, y sin embargo, aún así, pretenden llevar a cabo una investigación que no va a derivar absolutamente en nada y que simplemente va a ser un show político, mediático que nos va a distraer de los problemas más importantes que tiene el país. Y yo, con la misma claridad que hemos conversado de los otros temas, yo le digo que aquí estamos haciéndole perder el tiempo al país. Están ilegítimamente intentando algunos asambleístas arrinconar al presidente y hacer pasar un mal rato a su familia, y eso yo tengo que rechazarlo desde todo punto de vista. ¿A qué se debería que se cambió o se determinó en su momento que sea la Comisión de Garantías Constitucionales quien pues haga la respectiva investigación y no el Comité de Fiscalización? Se pueden especular muchas cosas. Necesidad de generar un asunto político mediático en el país, desconfianza hacia la Comisión de Fiscalización, buscar equilibrar la balanza por los conceptos que había vertido el presidente. Todas razones políticas, ninguna una razón jurídica, ninguna, ni tampoco constitucional, ni tampoco apegada a la ley orgánica. Simplemente son hechos políticos, mediáticos, que se consideraron oportunos en su momento, pero que, insisto, no tienen nada que ver con la verdad de fondo, y es que el presidente no tiene absolutamente nada que ver con lo que se le pretende cuestionar o imputar, y los papeles hablan por sí solos, y creo que el país debería concentrarse en resolver, los asambleístas, mejor dicho, deberían concentrarse en resolver en los problemas que tenemos en el país antes que estar generando este tipo de circunstancias que definitivamente no nos van a llevar a ningún lado. Bueno, antes de la posición del presidente usted mencionó sobre una comisión de la verdad. ¿Se mantiene en esa comisión o no? Sobre la creación de una posible comisión de la verdad. ¿A cuál comisión de la verdad se refiere? Para estudiar casos del anterior gobierno. No, eso no tiene ninguna presentación. No se ha discutido, no se ha hablado de eso, no tiene ninguna relevancia de eso. Estamos muy lejos. No forma parte de las prioridades gubernamentales, no forma parte de las prioridades legislativas, no la tenemos en carpeta y tampoco esperamos que se produzca. Perfecto. Muchísimas gracias, asambleísta, por darnos a conocer detalles y también la posición del partido justamente en la propuesta del presidente del proyecto económico urgente que enviará el día jueves 21. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que nos acompañe nuevamente en este espacio. Claro que sí, mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. A usted. Momento de irnos a un corte, regresamos enseguida.